Venga, Egunon, vamos a Íñigo Lecuegas. Vale, vamos con la rueda de prensa Íñigo Lecue. Empezamos, Yani, cuando quieras. Íñigo, ¿cómo se lleva? ¿Sí? ¿Se escucha o no? Abarca tú. Ahora. Íñigo, ¿cómo se lleva eso de estar 3 semanas sin competir? No sé si os cuesta más, si sentís que estáis más descansados. Bueno, mal, te diría, ¿no? Después de tanto tiempo, bueno, pues que la pretemporada, tantos entrenamientos, sí que hemos tenido un parón, pero tan largo como este no. Y yo creo que a todos los jugadores lo que nos gusta es competir, entonces, pues bueno, con ganas de volver a San Mamés y de volver a jugar. Kevin. Íñigo, Kevin Doyle, Donangadeko Televista. ¿Cómo cambia la película, no? Con la llegada de Marcelino, adquieres protagonismo, estás con confianza, estás disfrutando, ¿eh? Sí, no te lo voy a negar. La verdad que estoy disfrutando, estoy muy a gusto, tanto en el campo como fuera de él y en los entrenamientos. Y bueno, pues esto es así, ¿no? Tanto el fútbol como la vida, pues hay veces que no estás pasando buenos momentos, pero hay que estar ahí, hay que seguir trabajando, seguir preparado y bueno, a tope para todo lo que venga. Álvaro. Íñigo, recuerdo unas palabras de Valverde, sí tengo mala memoria, hace mucho, cuando tú saliste y había un parón también muy largo y todas estas cosas, que decía que a veces un parón tan largo genera mucha presión al futbolista cuando llega al partido, porque has tenido 3 semanas, el Villarreal durante 24 días y luego en el primer minuto a veces se cambia el plan de 3 semanas. No sé si eso se trabaja también a lo largo de tantos entrenamientos. Bueno, sí que es verdad que como sabíamos que teníamos 3 semanas para preparar, como quien dice, este partido, pues bueno, las primeras semanas no era tanto centrarse en el rival, sino más un poco nosotros, nuestro juego, también hacer entrenamientos físicos que bueno, te sirven para prepararte para lo que viene y bueno, sí que es verdad que esta semana pues estamos un poco más centrados en el rival, pero como te digo, tampoco hemos estado 3 semanas dándole vueltas a lo mismo. Opa, Íñigo. Bueno, siempre habíamos visto tu gran capacidad ofensiva, pero parece que este año también has dado un paso adelante en la defensa. ¿Qué responsabilidad tiene Marcelino en ese aspecto? ¿Qué te pide? Bueno, yo creo que la idea del míster es clara, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. En defensa, como tú dices, pues bueno, sí que me siento quizá más sólido, mejor, pero intento hacer lo que me pide el míster, tanto yo como mis compañeros, y bueno, pues llevar un poquito a cabo esa idea que nos intenta inculcar él. Íñigo, esta temporada has jugado los 8 partidos y, como decía Kevin, pues con la llegada de Marcelino tu situación ha cambiado. Yo quiero saber si antes de esa llegada, si en algún momento te planteaste salir de aquí y el hecho de pertenecer al grupo Orsay, ¿cómo influyó, si es que ha influido, en esa sensación? No me jodas. No es broma, o sea, el sentimiento de pertenencia, supongo que compartir algo fuera con personas del vestuario pudo influir o no. Y es en serio la pregunta, no es en broma. A ver, también tengo amigos aquí, ¿no? La familia aquí Sí, y, bueno. a ver, tampoco vamos a olvidarnos que somos futbolistas y bueno, como te digo, pues evidentemente después de pasar malos momentos, de jugar poco, de participar poco, tanto yo como el club, pues sí que te llegas a plantear, ¿no? Al final soy futbolista, digamos que también soy un activo del club, que si está sin jugar, pues bueno, quizá pierde valor también. Y bueno, pues nos planteamos un poquito todo, había diferentes situaciones que se podían dar, una también estaba la de salir, por qué no decirlo, pero bueno, pues finalmente decidí quedarme y luego con la llegada de Marcelino, pues él me transmitió desde el primer momento confianza y bueno, aquí estoy, ¿qué te voy a decir? Joder, sí, pero a ver. O sea, lo que te digo, primero somos futbolistas y luego eso evidentemente es un hobby, evidentemente nos gustaría seguir a todos muchos años aquí, poder seguir tocando también, como dices, pero a ver, no vamos a mezclar las cosas. Qué bien. Íñigo, ¿crees que estás viviendo tu mejor momento como futbolista del Atleti? Bueno, mi segundo mejor momento, no sabría decir si es mejor o no, pero evidentemente, pues bueno, cuando subí
me encontraba muy bien, jugué bastantes partidos, tuve partidos a gran nivel y bueno, después de estos últimos años que he perdido protagonismo, evidentemente es mi mejor momento, sí, claro. Álvaro. Ahora, en algún momento tienes que pensar si le das con la izquierda o la das con la derecha, porque a todos nos ha quedado claro, lo ha dicho Marcelino 20 veces, que entrenas del lateral izquierdo, que juegas en el lateral derecho. ¿En algún momento tienes que pensar con qué pierna le tienes que dar? No, yo creo que es bueno, esa pequeña facilidad que tengo, ¿no?, de adaptarme a los dos costados y eso, como dices, pues durante la semana soy lateral izquierdo y bueno, afortunadamente de momento el fin de semana soy lateral derecho. Yani. Íñigo, el fin de semana, 3 semanas después, partido Villarreal. ¿Cómo estáis viendo al equipo? Es cojones. ¿Al equipo, a nosotros o al Villarreal? ¿Cómo estáis enfocados de cara a ese partido? Bueno, como he dicho, pues al final no hemos estado 3 semanas pensando en amarillo todo el rato. Esta semana sí que estamos un poquito más centrados y bueno, después de esas 2 semanas de entrenamiento intenso, pues esta nos toca centrarnos en ellos y preparar el partido lo mejor posible. Sí, perdón, quería preguntarte que cómo veis al Villarreal, o sea, que cómo veis ese partido. Vale, por eso. Hoy no estoy acertada igual. No te enfades por la anterior, bien, joder, evidentemente es un equipo de gran nivel, equipo Champions y pues como eso lo tratamos, esperaremos hacer un gran partido. Sabemos sus armas, ofensivamente son muy poderosos y bueno, esperemos poder contrarrestarlo y llevarnos los 3 puntos. Ya no sé a quién le toca. Álvaro, creo. Álvaro. El otro día los compañeros en tiempo de juego decían que el Athletic es el equipo de la Liga que menos necesita para meter goles. De 2 tiros, 1 gol. Esto tiene la parte positiva, efectividad perfecta, pero Marcelino decía que había que tirar más. No sé en qué está incidiendo ahora. Bueno, en todo en general. Evidentemente tenemos que seguir mejorando en todas las facetas. El ataque es una de ellas. Tenemos que seguir creando ocasiones, como dices tú, crear más, pero bueno, también yo creo que la fortaleza defensiva que estamos teniendo pues es importante. Así que, pues como todo es un balance, ¿no?, de esas 2 cosas y como dices tú, evidentemente si llegamos más y mantenemos esa efectividad, pues más fácil será ganar. Kevin. Íñigo, hablando de las críticas, ¿no? Siempre ha habido jugadores a los que históricamente parece que ha sido más fácil criticar. Yo soy de los que creo que a veces ha sido injusto contigo, ¿no? ¿Cómo llevas tú el tema de las críticas y crees que se ha sido injusto con Íñigo Leque? Bueno, de justicia no se puede hablar. Al final cada uno tiene su opinión. Evidentemente, pues en tema de opinión y en tema de criticar, el criterio es subjetivo, ¿no? Cada uno tiene su criterio. Tampoco te sé decir si ha sido justo o injusto conmigo y sinceramente con la experiencia que tengo tampoco me han afectado mucho. Sabemos, tanto yo como los compañeros, yo en este caso, pues que estamos expuestos a mucha opinión, tanto de vosotros como la prensa, de los aficionados, y es lo que nos toca vivir, con total naturalidad y tampoco puedo decir mucho más. Álvaro. Me da hasta apuro decirte ya que empiezas a ser uno de los veteranos de la plantilla, en años, Sí, comparado con los que van llegando. Llega al vestuario, que es semana de asamblea, que hay ruido fuera. ¿Es diferente esto a otra asamblea, a otro año? No sé, ¿cómo se vive desde dentro este tipo No. de cosas? Pues un poco al igual que las críticas, ¿no? Al final son cosas que no podemos controlar. Evidentemente nos tenemos que centrar en entrenar cada día, en jugar bien, en plasmar en el campo lo que nos pide el míster, y más allá de eso, pues es que es incontrolable, tanto la asamblea, porque al final eso es tema de la directiva, las críticas, como te he dicho, las opiniones, pues bueno, es todo lo que rodea al fútbol, todo lo que rodea al club en este caso, todo lo que rodea al Atleti, pero nosotros estamos centrados en lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer. Yani. A ver si acierto ahora.
Supongo que de lo que sí habláis en el vestuario es de que este fin de semana por fin San Mamés podría llegar a estar lleno, ¿no? Habláis de ese posible lleno, de la afición, del 100%. Sí, eso evidentemente joder, nos hace mucha ilusión. Ya cuando empezamos la temporada con gente en el campo, de verdad os digo que se nota un montón. O sea, aunque no esté lleno, aunque sea un porcentaje pequeño, tú simplemente centrado en el juego, el oír ruido, el oír gritos de apoyo, se nota y se siente. Entonces este fin de semana con el campo al 100%, pues bueno, evidentemente con muchas ganas de que llegue y esperemos poder brindar a la afición, a toda la afición, la primera victoria todos juntos. Íñigo, el hecho de haberte hecho ahora con el lateral derecho, estás jugando, estás con confianza, te permite eso, ¿no? Estar disfrutando. Pero quizá el haberlo pasado mal, también uno se acuerda, ¿no? De esos momentos duros para sobre todo agarrarse a ese lateral derecho o al izquierdo, donde te toque, como sea, ¿no? Evidentemente. Y lo que dices tú del tema de disfrutar, ahora se disfruta mucho más. O sea, después de haber pasado malos momentos, después de no haber tenido participación, de no haber tenido protagonismo, pues como dices tú, disfrutando mucho, sobre todo sabiendo que en el otro lado lo que hay, y evidentemente pues me agarraré hasta que me echen. ¿Vale? Yani. Última. ¿Qué tiene que hacer el equipo bien, el Athletic, para poder sacar los 3 puntos ante un conjunto de Champions? Pues yo creo que tiene que hacer exactamente lo que viene haciendo hasta ahora. Ser muy sólido en defensa, conceder poco. Evidentemente en la portería cero nos acercará más a la victoria. Y luego, bueno, pues si todas las llegadas que tenemos las convertimos con efectividad como nos está pasando, pues como te digo, estaremos muy cerca de los 3 puntos. Íñigo, como uno de los capitanes, con tu experiencia, ¿cuál es el objetivo real, crees, de esta Athletic para esta temporada en Liga? Hombre, no te voy a decir lo de crecer cada partido y tal, que evidentemente es así y pasa el posible objetivo que nos pongamos pasa por el día a día, por los entrenamientos, por ser competitivo en cada partido, pero yo creo que el equipo sí que se ve arriba, se ve con opciones de estar en Europa y bueno, pues por qué no decirlo, yo creo que el objetivo tiene que ser ese, sin obsesionarnos, sin mirar más allá, porque como te digo, hay que estar día a día y cada partido ser competitivos, porque al final es lo que te va a llevar a estar arriba. Entonces espero poder decirte aquí en los últimos partidos de Liga que el objetivo es ese, estar en Europa. Y seguir disfrutando. ¡Hala! Nos vamos. Agur. Venga, agur.